Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, quería avisarles, el viernes tendríamos que tener el último práctico de laboratorio. El práctico consiste en hacer una citología vaginal en una perra. Y, o sea, tomar la muestra en la perra y después poner en un portaobjeto y observar al microscopio. Y esa parte, observar al microscopio, está vedada, no se puede hacer. Entonces decidimos con la doctora Gotero que vamos a hacer el viernes a las 9, vamos a hacer el práctico en forma online, porque no vale la pena solamente por tomar unas muestras sin poder mirar al microscopio. Así que el viernes no va a ser obligatorio, pero voy a poner preguntas del práctico en el parcial del lunes. El lunes el parcial va a ser a las 8:30 en el aula 5. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Eso en el manantial, ¿verdad? Sí, como siempre. Bueno, por eso no estaba queriendo. Voy a esperar que sea mis 5 porque si no me interrumpen. Ya saben, chicos, si quieren antes o después del práctico del viernes, podemos tener consulta. Le podemos pedir a la doctora Botero también que esté, si es que necesitan hacer consulta antes del práctico para el parcial del lunes. Pero eso tienen que avisarme porque entonces yo le tengo que pedir a la doctora que se conecte a esa hora. Entonces, viernes a las 9, online va a ser en el link que tenemos habilitado para los trabajos prácticos de aula, ahí va a ser el viernes. Y el lunes sí, parcial presencial. Bueno, ya son y 5, así que vamos a empezar. Esta clase yo la preparé igual que para Macho, haciendo un repaso de lo que es anatomía, porque yo necesito que ustedes recuerden sobre todo algunos datos anatómicos para cualquier tipo de procedimiento que implique conocer la fisiología, que ustedes sepan esas características diferenciales que tiene, en este caso, las hembras, para poder hacer inseminación artificial, trasplante de embriones, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí, ya el que se conecta, ya no voy a dar entrada porque vamos a empezar. Bueno, entonces, el aparato reproductor de las hembras, esto va a ser un repaso, está constituido por los caracteres sexuales primarios, que son las gónadas de las hembras, son los ovarios. El resto, que vamos a empezar a ver ahora, oviductos, con sus 3 partes, infundíbulo, que está en contacto con el ovario, la ampolla, que es la parte media, y el istmo, que es la parte que se conecta con el cuerno del útero. Después tenemos el útero, que consta de 2 cuernos, un cuerpo y un cuello, o cervix, la vagina y la vulva. Todos esos órganos, oviducto, útero, vagina y vulva, forman parte de los caracteres sexuales secundarios. Sumados a estos órganos, los otros caracteres sexuales secundarios son
las características que determina que sea una hembra. Por ejemplo, el gran desarrollo del tren posterior para que puedan ubicarse las ubres y para que puedan tener un buen desarrollo el canal del parto. Si tienen cuernos, los cuernos son más pequeños. Si hablamos de pluma, en el caso del pavo real, por ejemplo, las plumas son más vistosas en el macho que en la hembra. Todas esas características que se determinan en forma hormonal son caracteres sexuales secundarios. Bueno, eso es lo que les acabo de decir. Bueno, estos son aparatos reproductores de las hembras, todos vistos desde arriba. Entonces, en la vaca tenemos los ovarios. En la vaca tenemos los ovarios, caracteres sexuales primarios. Después los oviductos que van a conectar el ovario por un lado y los cuernos del útero. Estos son cuernos del útero, esto es el cuerpo del útero, cuello cervix, que en la vaca es muy característico, que ya lo vamos a ver, y es el órgano que los va a guiar cuando empiecen a hacer diagnóstico de preñez por palpación. Este es el órgano que les va a guiar en las primeras palpaciones que hagan. Después tenemos la vagina, que es esto, y la vulva, que es el órgano externo. En el caso de la yegua, los ovarios son mucho más grandes que las otras especies. Esto puede medir 25 gramos y en la yegua, en los más grandes, puede llegar a pesar hasta 100 gramos. Entonces, carácter sexual primario, ovarios, oviducto, cuerno del útero, cuerpo. Fíjense, el cuerpo del útero es mucho más grande con respecto al cuerpo del útero de la vaca. Después, el cuello del útero, que es mucho más lábil, mucho más blando que en el caso de la hembra. Tenemos la vagina y la vulva. Este es el caso de la perra, ovario, oviducto. Estos son los cuernos. Fíjense qué largos son los cuernos. ¿Por qué? Porque son hembras multíparas. Entonces, si este ovario ovuló 6 óvulos, los 6 embriones se van a desarrollar en el cuerno ipsilateral. ¿Qué quiere decir ipsilateral? Del mismo lado del ovario que ovuló. Este es el cuerpo del útero, el cuello, la vagina y la vulva. En el caso de la cerda, los ovarios tienen forma de mora. Cada una de las elevaciones que tienen el ovario, la cerda, es un folículo que está madurando. Después tenemos el infundíbulo. Fíjense el cuerno del útero. Acá abajo pusimos las dos que son multíparas y acá arriba pusimos las dos que son monotocas. ¿Ven? Acá se va a desarrollar un solo potrillo, acá se va a desarrollar un solo ternero. En estas dos especies, los cuernos del útero son muy largos. Mucho más largos son en la cerda, pueden llegar a medir 1 metro. Después tenemos el cuerpo del útero, el cuello. Fíjense, el cuello de la cerda es mucho más largo, tiene más longitud y tiene esa forma de espiral, que es la misma forma del glande del pene del cerdo. La vagina y la vulva. Esto es visto de perfil, un aparato reproductor de la vaca. Tienen el recto, por donde van a meter la mano cuando empiecen a hacer palpación, y el aparato reproductor, los ovarios, oviductos, los cuernos del útero, el cuerpo, el cuello. Es muy característico en la vaca, fíjense como el cuello tiene de 3 a 5 anillos cuya consistencia es muy semejante a la consistencia cartilaginosa, y el último anillo hace esto, hace prominencia sobre la vagina. Entonces, esa prominencia les va a servir de guía a ustedes si están haciendo inseminación artificial. Van a meter la mano por recto y van a agarrar el cérvix y van a ubicar esto. Esta saliencia del cuello del útero hacia la vagina se llama flor radiada o hocico de tenca. Y ustedes van a agarrar el cuello y van a tratar de que la pipeta de la inseminación, ponerla en este lugar para poder hacer la inseminación. Después tienen la vagina y la vulva.
Otra característica especial en el caso de la vaca, fíjense, esta es la vejiga que va a desembocar mediante el orificio uretral externo en el piso de la vagina. Y por detrás de ese orificio, fíjense, hay un fondo de saco ciego, que se llama divertículo suburetral. Cuando ustedes van a hacer una inseminación artificial, siempre van a guiar a la pipeta, pipeta hacia el techo de la vagina, porque si no, corren el riesgo de entrar o en el divertículo suburetral o en la vejiga. Por eso es que me interesa que sepan las características anatómicas diferenciales. Esto es el caso de la yegua, visto también de perfil. Fíjense el gran tamaño que tiene el ovario en la yegua. Y también tiene otra particularidad, que tiene una estructura diferente a todas las otras especies, la yegua. La yegua, el ovario tiene forma de poroto o alubia, y esa concavidad que tiene la yegua, solamente en ese lugar se va a producir la ovulación. Si es la vaca, puede ovular en cualquier lugar de la superficie del ovario. En la yegua solamente se va a producir en la fosa de ovulación. Después tienen el oviducto, esto sería el infundíbulo. En el caso de la yegua tiene muy desarrolladas estas prolongaciones que tiene el infundíbulo, que se llaman fimbrias. Después tenemos la ampolla y el istmo, que es el que se une al cuerno del útero. Otra cosa que les quería hacer ver, fíjense en la vaca, cómo este es el oviducto, y el cuerno del útero va disminuyendo su diámetro con el fin de adaptarse al diámetro del oviducto. Y si hablamos de la yegua, fíjense, este es el cuerno del útero que termina abruptamente y se une al oviducto. Entonces estos son los cuernos, esto es el cuerpo del útero de la yegua, el cuello, la vagina y la vulva. Esto es el caso de la cerda. Fíjense, el ovario tiene forma de mora y está envuelto, esto se llama bolsa ovárica. La serosa que cubre el ovario forma una bolsa que es bastante profunda en la yegua. Esto es el ligamento ancho que sostiene al aparato reproductor desde el techo de la cavidad. Estos son los cuernos del útero, que miden 1 metro, el cuerpo, el cuello, la vagina y la vulva. Fíjense acá, se abrió la pared dorsal del aparato reproductor de la cerda para que se vea, fíjense la disposición que tiene el cuello del útero, que es la misma disposición en espiral que tiene el glande del pene del cerdo. Acá tienen el ovario. Esto que se ve acá es la bolsa ovárica. Adentro está el ovario, que tiene forma de mora. El oviducto, el cuerno del útero, el cuerpo, el cuello o cervix, la vagina y la vulva. En el caso de la perra, fíjense, acá tenemos el ovario, el oviducto, el cuerno del útero que se separa del cuerpo formando una V corta. Este es el cuerno del útero, el cuerpo, el cuello. Fíjense la disposición que tiene la vagina en el caso de la perra. Cuando nosotros veamos el viernes práctico, nosotros tenemos que tomar una muestra de las células que hay acá en la vagina de la perra. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es abrir la comisura, los labios de la vulva, e introducir un hisopo. Ese hisopo lo vamos a introducir hacia arriba por esta disposición que tiene la vagina en la perra. En la gata, es muy parecida a la perra, ovario, oviducto, cuerno del útero, esto es el cuerpo, el cuello, la vagina y la vulva. ¿Cuál es la estructura de las gónadas o caracteres sexuales primarios de las hembras? En todas las especies, en rumiantes, rumiante, en perro, en gata, siempre el ovario tiene la parte externa, que es esto, que es la corteza. En esa corteza
se va a disponer el parénquima del ovario. ¿Qué quiere decir el parénquima? Es el tejido noble del ovario, es el que va a producir la función de este ovario. Entonces, en esta porción externa, que se llama corteza, se van a disponer folículos en distintos grados de desarrollo, cuerpos hemorrágicos, cuerpos lúteos, cuerpos albicans. Todas esas estructuras se van a disponer acá en esta parte externa, que es la corteza. Y por dentro vamos a tener la médula. En la yegua, habíamos dicho que el ovario tenía una forma de poroto. Esa concavidad que tiene en la yegua el ovario se denomina fosa de ovulación y es el único lugar por donde la yegua puede ovular. Entonces, la corteza en la yegua se dispone cerca de la fosa de ovulación, es decir, por dentro del ovario. Esto es la corteza y la médula, con todos los vasos y nervios, va a estar dispuesta en la parte externa. ¿Tá? Esa es la estructura. Este sería el caso de la yegua, entonces tenemos arterias, venas y nervios en la parte externa, que es la médula, y la corteza dispuesta alrededor de la fosa de ovulación. Ahí tenemos folículos en distintos grados de desarrollo, cuerpo lúteo, cuerpo albicans, todos dispuestos alrededor de la fosa de ovulación. Bueno, esta es la estructura de los ovarios en las distintas especies. Esto sería en el caso de la vaca, la corteza externa, folículos en distintos grados de desarrollo, cuerpo lúteo o amarillo, este es un cuerpo hemorrágico, todos dispuestos en la parte externa del ovario. Este es el ovario de una cerda que habíamos dicho que tenía forma de mora por el crecimiento. Cada una de esas elevaciones que tiene el ovario es un folículo en crecimiento. En el caso de la vaca, los ovarios tienen forma de almendra, son ovales, pero se hacen aguzados a cada uno de los extremos. Por eso tienen forma como de almendra. Y este es el ovario de la cerda, con los folículos en distintos grados de desarrollo. Bueno, esto es lo mismo, folículo primordial, folículo primario, secundario, terciario y folículo maduro. Después de ese folículo maduro se va a romper acá y va a liberar el óvulo, y esta, como se rompió la superficie del ovario, va a empezar se va a introducir sangre acá porque se rompió la pared del ovario, y entonces toda esta estructura que queda acá se va a llenar de sangre y va a formar el cuerpo rojo o cuerpo hemorrágico. Después ese cuerpo rojo hemorrágico se va a empezar a organizar y se va a transformar en esta glándula endocrina que es el cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo, después de que pasa ese ciclo o esa gestación, se va a transformar en esto que es el cuerpo albicans, que es la cicatriz donde alguna vez hubo un cuerpo lúteo. Esto es un ovario de una vaca, para que ustedes vean, fíjense, esto que tiene, que fluctúa porque tiene líquido adentro, esos son todos folículos. Y cuando encuentran una estructura de consistencia sólida, están en presencia de un cuerpo lúteo. En este caso, este cuerpo lúteo es un cuerpo lúteo cíclico. ¿Qué quiere decir? Que es una yegua que mientras está ciclando tiene un cuerpo lúteo de este tamaño. Fíjense, todo esto es la superficie del ovario y el cuerpo lúteo ocupa un pequeño espacio dentro de la estructura del ovario. Si esta hembra fue servida e inició la gestación, este cuerpo lúteo cíclico se va a transformar en un cuerpo lúteo de gestación. Fíjense, este es un cuerpo lúteo cíclico que ocupa un poco de la superficie del ovario, un poco de la superficie total del ovario. Cuando la hembra queda preñada, esta glándula se hace muy importante porque empieza a producir progesterona. La progesterona es la que hace que el embarazo, la gestación no se pierda. Entonces,
el cuerpo lúteo, perdón, va a ocupar entre el 80 y el 90% de la superficie total del ovario. Entonces, esto es cíclico y esto es de gestación. Entonces, las funciones de los ovarios son dos. Tienen una función exócrina, que es la producción de óvulos. Con respecto a esta producción de óvulos, la actividad de los óvulos ya empieza en el periodo embrionario. A partir de los 45-50 días ya esos óvulos empiezan a dividirse y se dividen hasta la primera meiosis, hasta la profase en el periodo de diplotene, hasta ahí se dividen en el periodo embrionario y quedan detenidos en esa profase diplotene de la meiosis 1 hasta que ese óvulo sea ovulado por el ovario. Cuando es ovulado, ahí va a terminar la segunda meiosis y va a estar listo para ser fecundado. A diferencia, ¿se acuerdan de los espermatozoides que no sufren ninguna división hasta que no se llega a la pubertad? Una vez que llega a la pubertad, empiezan las divisiones y no se detienen durante toda la vida de ese macho. Entonces, esa es la función exócrina. Y la función endócrina es la síntesis de estrógenos que se produce dentro del ovario. Con respecto a esto que veíamos acá, voy a hacerles una aclaración. Fíjense, este folículo tiene células adentro que se llaman células de la granulosa, que son las que van a producir el estrógeno. Pero a su vez, el tejido del ovario se empieza a organizar y forma esto que se llama la teca interna del folículo. Esta teca interna es la que también va a tener receptores para la LH y va a producir esteroideogénesis. ¿Está? Bueno, pasamos al segundo de los órganos. El único órgano que es macizo en este aparato reproductor son los ovarios. De ahí es un conjunto de túbulos que van a comunicar el ovario con el exterior. Y los oviductos estaban divididos en 3 porciones. Una parte que tiene forma de embudo que está en contacto con el ovario, que se llama infundíbulo, y que a su vez ese infundíbulo tiene unas prolongaciones que se llaman fimbrias. Estas fimbrias están muy desarrolladas en la yegua e incluso hay algunos autores que dicen que estas fimbrias son estrógeno dependientes y producen un masajeado de los folículos maduros para que se pueda producir la ovulación. Después tenemos la ampolla, que es la parte más que tiene un diámetro mayor, y después el diámetro menor se denomina istmo, que va a ser la comunicación con el cuerno del útero. Fíjense que acá hay un folículo roto y el óvulo cayó en el oviducto y en la ampolla o ámpula, ahí se va a producir la fecundación entre el óvulo y los espermatozoides. Bueno, esto es el ovario de una vaca y fíjense que esto que está acá, esto que ven acá que sostiene el oviducto es la serosa. Esta serosa se llama mesosalping. Fíjense, esta parte más gruesita sería la ampolla del oviducto y esta parte más angosta es el istmo. Y fíjense, esto es la vaca. Fíjense cómo el cuerno del útero va disminuyendo su diámetro hasta que se adapta al diámetro del oviducto. Esto se sacó por disección, acá está el ovario, y se sacó aparte el oviducto para ver sus partes. Este sería el infundíbulo del oviducto, esta es la ampolla y esta parte es el istmo. En la yegua, como les dije, como esta es el único lugar donde la yegua ovula, entonces siempre el infundíbulo, el orificio del infundíbulo va a estar enfrente de la fosa de ovulación.
y dijimos que las fimbrias estaban muy desarrolladas en la yegua. Este sería la ampolla y esto sería el istmo. En este caso, como habíamos dicho, fíjense, el istmo termina por desembocar en el cuello, en el cuerno del útero, que no disminuyó su tamaño. Termina abruptamente y se une al oviducto. Bueno, esto les puse simplemente para que ustedes vean cómo es la mucosa del infundíbulo de la cerda. Pero en todas las especies es lo mismo. La mucosa presenta muchos pliegues. En esos pliegues, si una hembra fue servida, en esos pliegues se van a pegar los espermatozoides hasta que esta cerda ovule. Entonces, mientras esperan, se prenden de estos pliegues y ahí reciben la nutrición adecuada. ¿Está? Y fíjense, este sería un pliegue de la mucosa del oviducto y tiene cilias, tiene como pelitos, que esas cilias también son estrógeno dependientes. Entonces, en el momento después de la ovulación, van a hacer que los óvulos bajen hasta la ampolla. Y también ayudan a los espermatozoides a subir hasta la ampolla. Bueno, este es un dibujo de la pared del oviducto con las cilias que van a ayudar al óvulo a bajar hasta la ampolla. Infundíbulo, ampolla e istmo. Esto ya es el cuerno del útero, donde el cuerno del útero va a recibir al huevo que se formó en la ampolla. Fíjense, acá está el óvulo fecundado por los espermatozoides. Empieza a bajar, dividiéndose, y va a llegar al cuerno del útero y va a producir la implantación de ese embrión. ¿Cuáles son las funciones del oviducto? Los infundíbulos se encargan de captar los óvulos liberados por el ovario y ayudar en su descenso, habíamos dicho, con las cilias. En la ampolla se produce la fecundación y después en el resto de la ampolla se produce el descenso del huevo. Y en el caso del istmo del oviducto, almacena los espermatozoides y también actúa como filtro para reducir el número de espermatozoides. Actúa como una especie de selección natural de los espermatozoides, el istmo del oviducto. Útero. Entonces habíamos dicho que el útero constaba de 3 partes. Los cuernos, ¿esto de qué especie sería? Fíjese el cuerno. ¿Qué especie es? ¿Una vaca? Vaca. Porque hay varias características que determinan que es una vaca. Uno es que los cuernos del útero tienen una disposición muy especial. Se dirigen hacia abajo, hacia atrás y hacia arriba. Eso es lo que se llama forma de cuerno de carnero. Otra característica es que este cuerno va disminuyendo su diámetro para adaptarse al oviducto. Otra característica, esto es el cuerpo del útero. El cuerpo del útero en la vaca mide unos 4 centímetros, es muy chiquitito en comparación con la yegua, que puede medir 10 a 15 centímetros. Y esta es otra característica de la vaca. La vaca tiene en el cuello del útero, son 3 a 5 pliegues de bastante consistencia, casi cartilaginosa, que van a formar la luz del cuello del útero. El último de los pliegues va a ser prominencia sobre la vagina, formando la flor radiada o hocico de Tenca, que es lo que les va a servir a ustedes de guía. Si van a hacer una inseminación, van a tener que ubicar esta flor radiada o hocico de Tenca. Fíjense, solamente esto es el cuerpo del útero. Los 2 cuernos, al principio los 2 cuernos están unidos por un ligamento que se llama ligamento intercornual. Este es el cuello del útero y ahí ya empezaría la vagina. Esto es visto desde arriba, solamente los úteros. En el caso de la vaca, fíjense cómo los cuernos van disminuyendo de su diámetro. En cambio, en la yegua, terminan abruptamente. Y los 2 cuernos del útero en la yegua se separan del cuerpo formando una T.
En el caso de la vaca habíamos dicho que se dirigen hacia abajo, hacia atrás y hacia arriba. Este es el caso de la cerda. Fíjense la longitud del cuello del útero, el cervix, que la luz va a tener la misma forma del glande del pene. Los cuernos del útero, y este es el caso de la perra. Los dos cuernos del útero, el cuerpo, el cuello y la vagina. Bueno, estos son los distintos cuellos del útero que ya más o menos les estuve diciendo. En la vaca tenía 1, 2, 3, en este caso tiene 4 pliegues y el cuarto es el que hace prominencia sobre la vagina. Si esta hembra no está en celo, es muy difícil que puedan abrir que se pueda ver la luz del cuello del útero. Solamente está abierta la luz del cuello del útero en la vaca durante el estro. En el resto del tiempo es muy difícil entrar a través del cuello del útero. Fíjense, en el caso de la yegua, fíjense cómo los pliegues no alcanzan a la mitad de la superficie del cuello del útero. No hacen prominencia, es decir, va a ser mucho más fácil entrar porque la luz lo va a permitir. Y en el caso de la cerda, esta disposición en forma de espiral. Esto es lo mismo. ¿Cuáles son las funciones del útero? En los cuernos se va a producir la gestación, acuérdense que siempre del mismo lado del ovario que ovuló. El útero también, el endometrio se va a encargar de formar la placenta materna. Y el miometrio, o sea, la capa que es endometrio, miometrio y perimetrio. El miometrio, que es la parte muscular, ayuda después del cervicio a que el semen llegue al oviducto y durante el parto ayuda a la expulsión del feto. La vagina también es un órgano que tienen que tener mucha familiaridad si se van a dedicar a hacer diagnóstico de preñez por palpación o inseminación artificial, porque es el órgano por donde van a entrar. Entonces, la vagina va desde el cuello del útero hasta la vulva, que es el órgano externo. Y se la divide a la vagina mediante una línea imaginaria que va desde la desembocadura de la uretra hasta la comisura superior de la vulva. Todo lo que queda por arriba de esa línea es la vagina propiamente dicha y todo lo que queda por debajo es el vestíbulo vaginal. Ya ven que si esto es vaca, tienen que saber que a unos 10 a 12 centímetros de la vulva van a encontrar primero un fondo de saco ciego, que es el divertículo suburetral, y después el orificio uretral externo, que se va a comunicar con la vejiga. Fíjense, esta es una vagina abierta. Acá este es el divertículo suburetral, y acá arriba esta es la uretra. Esta es la uretra y este es el divertículo suburetral. Por eso es que siempre tienen que, si van a inseminar sobre el techo de la vagina. Y fíjense, cuando apenas se abre la comisura inferior de la vulva, se van a encontrar con esto, que es donde está ubicado el clítoris. ¿Cuáles son las funciones de la vagina y la vulva? Por un lado, actúan de órganos receptivos del órgano copulador del macho durante el servicio y también forman la última parte del canal del parto. En el caso de las aves, fíjense, ya saben ustedes que las aves solamente tienen funcional el ovario izquierdo. Y ese ovario es muy grande y tiene también como forma de mora, y cada una de esas elevaciones de color anaranjado son los óvulos. Esos óvulos van a caer primero al infundíbulo. En este infundíbulo, si es que esta gallina fue servida, se produce la fecundación. Si no, sigue bajando la yema
y en este lugar van a empezar a secretar las glándulas de las paredes, van a secretar la albúmina, es decir, la parte blanca del huevo, que va a seguir bajando y va a introducirse en el útero, perdón, donde se encuentra el segmento calcífero. En este lugar, la clara y la yema van a ser envueltos por la cáscara. Y después tienen la vagina y la cloaca. Esto se produce alrededor de 24 horas, es liberado una yema. O sea que cada 24 horas pone un huevo la gallina. Ese huevo puede ser fértil o no. Bueno, ahora ya terminamos la descripción y ya vimos en general cuál es la función de cada uno de los órganos. Ahora nos vamos a meter de lleno en lo que es la fisiología reproductiva. Con esta fisiología reproductiva nosotros podemos dividir a las hembras en hembras que tienen un solo ciclo por temporada. Por ejemplo, la perra. Estas son las que se denominan monoéstricas, un solo celo en la temporada. No sería por año porque normalmente a los 6 meses se produce otro ciclo. Y después tenemos las hembras que tienen muchos celos, que se llaman poliéstricas. Estas hembras poliéstricas pueden ser anuales cuando ciclan durante todo el año, como es el caso de la vaca y la cerda. O esos ciclos pueden estar reducidos a una estación del año. Estas son las hembras que se llaman poliéstricas estacionales. Es decir, que solo tienen ciclos en determinadas épocas del año. La época en que no se producen estos ciclos se denomina anestro. Acuérdense que el prefijo an es negativo, quiere decir sin estro. El ejemplo de estas hembras estacionales son los pequeños rumiantes que ciclan cuando las horas luz son mayores, y la yegua que ciclan cuando las horas luz aumentan, el caso en primavera y en verano. También la gata es una hembra poliéstrica estacional y tiene el anestro de octubre a enero. Con respecto a las hembras estacionales, lo que se trata de hacer con esta fisiología que tienen los animales es que tanto en el caso de la cabra, los cabritos, como en el caso de la yegua, los potrillos, nazcan en las épocas que hay más posibilidades de alimentación, es decir, cuando hay mucha cantidad de pasto. Y esto se produce en la primavera. Entonces, la oveja y la cabra tienen sus ciclos en otoño. Y como tienen 5 meses de gestación, van a ir a parir en la primavera cuando hay más pastos. En el caso de la yegua, como tiene 11 meses de gestación, la gestación se va a producir a principio de la primavera, va a empezar la gestación y el parto se va a producir en la primavera siguiente. A eso se deben dónde están ubicados los ciclos, para que los animales tengan más cantidad de pasto disponible. Bueno, como ya dijimos en el caso de los machos, la edad en que los órganos reproductivos se vuelven funcionales se denomina pubertad. En el caso, estas son la edad en que llegan a la pubertad las distintas especies, es muy variado, pero acuérdense que la pubertad no quiere decir que ustedes realicen el servicio a esta edad, por ejemplo en la gata, porque entonces va a restringir el crecimiento propio para favorecer la gestación. Entonces, esta gata, si fue servida a los 6 meses, va a dejar de crecer ella para que su feto pueda crecer y entonces ya no va a poder crecer como hubiera crecido normalmente. Por eso es que es distinto la edad de la pubertad con la edad del primer servicio. Fíjense, en el caso de la cerda, la pubertad se produce entre los 4 y los 7 meses. Pero el primer servicio se les da entre 70 y 90 kilos de peso.
Siempre es un porcentaje del total de kilo adultos que tienen donde se va a producir el primer servicio. Bueno, entonces habíamos dicho que teníamos hembras que tienen un solo ciclo por estación, que era la perra, y las que tienen muchos ciclos pueden ser continuos durante todo el año, como la vaca y la cerda, o pueden estar circunscriptos en una estación. En el caso de la yegua, cuando aumentan las horas luz; en el caso de los pequeños rumiantes, cuando disminuye, perdón, esta es cuando sí, aumentan, y esta es cuando disminuyen las horas luz. Y la gata, que ya habíamos dicho que está en anestro desde enero a octubre. Y esto es lo que les decía, ¿ve? En el caso de los pequeños rumiantes, cabras y ovejas, empiezan a ciclar acá en días cortos, y entonces el parto se va a producir en primavera. En cambio, la yegua va a ser servida en primavera, y como duran 11 meses, el parto se va a producir en la primavera siguiente. Bueno, estamos hablando de ciclos, dijimos que eran poliéstricas, monoéstricas, o sea que todas las hembras tienen una ciclicidad que se va produciendo a lo largo de su vida. Ese ciclo estral del que estamos hablando se divide en 4 etapas, que son proestro y estro. Estas 2 etapas se denominan fase folicular, porque en estas 2 etapas tenemos en el ovario la presencia de folículos. Después del estro viene el metaestro y el diestro, y en estas 2 etapas tienen como estructura en el ovario el cuerpo lúteo. Por eso se llama fase luteínica. Bueno, acá tienen otra vez la estructura del ovario. Tienen folículos primarios, en realidad primarios y primordiales. ¿Cuál es la diferencia? Los folículos primordiales, los ovocitos están rodeados por unas células alargadas. Eso forma el folículo primordial. Cuando esas células alargadas se vuelven cilíndricas y rodean al ovocito, se transforman en un folículo primario. Ese folículo primario, esas son las 2 estructuras que ustedes pueden encontrar en un ovario que todavía no llegó a la pubertad. Cuando llega a la pubertad, la FSH empieza a actuar sobre esas células que recubren al ovocito y hacen que esas células se empiecen a dividir. Entonces, cuando tienen más de una capa de células rodeando al ovocito, se transforma en un folículo secundario, que todavía no tiene ninguna cavidad. Sigue actuando la FSH y se va a empezar a formar en ese folículo una cavidad o antro, que eso es lo que va a estar lleno de líquido. Por eso es que decíamos que los folículos fluctúan, porque hay un líquido adentro. Cuando la cavidad todavía es pequeña, se llama folículo terciario, y el folículo maduro es el que va a hacer prominencia sobre la superficie del ovario, y la cavidad va a ser mucho mayor. Después, este folículo se va a romper acá, y como se rompe la superficie del ovario, va a empezar a entrar sangre a ese lugar. Entonces se va a formar el cuerpo hemorrágico. Ese cuerpo hemorrágico se va a transformar en cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo se va a transformar en una cicatriz, que es el cuerpo álbico. Y acá está lo que les decía recién de cómo van desarrollándose los folículos, la folículogénesis. Dijimos, el ovocito, con su núcleo, está rodeado por unas células alargadas. Eso es lo que constituye el folículo primordial. Después, estas células alargadas se transforman en unas células cilíndricas que rodean al ovocito y se transforman en un folículo primario. Ese folículo primario, ahí ya empieza a actuar la folículo estimulante y hacen que esas células que rodean al ovocito se dividan y se dispongan en hileras alrededor. Cuando tiene más de una capa de células, se transforma en folículo secundario. Sigue actuando la FSH y se va a empezar a producir una pequeña cavidad dentro del folículo. Esto ya es folículo antral y es folículo terciario.
Y el folículo terciario va a seguir creciendo, va a seguir aumentando el antro y va a hacer prominencia sobre la superficie del ovario. Fíjense, esto sería un folículo primordial con las células alargadas, un folículo primario con las células cilíndricas, un folículo secundario con muchas capas de células, pero sin antro, un folículo terciario cuando se empieza a formar el antro, y un folículo preovulatorio o maduro cuando el antro ya es mucho más grande. Este antro folicular está rodeado por una capa de células que se llaman células de la granulosa. Y esas células de la granulosa son las que van a producir el estrógeno que va a llenar este antro. Ese líquido que hay dentro del antro folicular es estrógeno. Y fíjense cómo las células que rodean al folículo también se empiezan a organizar y forman la teca interna del ovario. Esa teca interna, estas células de la teca interna, van a tener receptores para la LH y estas células van a tener receptores para la FSH. Bueno, de vuelta a todo, ya saben que yo soy exagerada para poner los dibujos. Bueno, esto es lo que pasa entonces en el proestro. En el proestro empiezan a crecer los folículos y no es que crece un solo folículo, crecen varios folículos, que se llaman oleadas foliculares, y cada uno de esos folículos, cuando empieza a crecer, cuando se transforma en secundario, este folículo secundario, las células que rodean al ovocito, que son células de la granulosa, empiezan a producir una hormona que se llama activina. Esta activina va a ir a actuar sobre el hipotálamo para que produzca gonadotrofinas que aumenten la cantidad de FSH. Aumentan la cantidad de FSH y siguen, es una cohorte de folículos que están creciendo juntos, pero no están todos en la misma etapa. Hay algunos que pueden ser folículos secundarios, otros folículos terciarios o más maduros. Entonces, primero entonces producen activina que aumenta la cantidad de FSH. Cuando de esa cantidad de folículos que están madurando juntos, hay uno que es predominante, que es el folículo dominante, cuando ese alcanza un tamaño adecuado, las células de la granulosa empiezan a producir una hormona contraria, que es la hormona inhibina. ¿Para qué? Para que se inhiba la producción de folículo estimulante. Al inhibirse la cantidad de folículo estimulante, todos los folículos que vienen detrás de este que era dominante no pueden seguir creciendo, porque para seguir creciendo necesitan de FSH. En cambio, el dominante que produjo inhibina, ya no necesita de folículo estimulante para terminar su maduración. ¿Se entiende? Chicos, ¿están despiertos? Chicos. Sí, profe. Estoy preguntando si se entiende. ¿Podría explicarlo de nuevo, por favor? Bueno, eso tendrían que hacer ustedes solos sin que yo les pregunte. Siempre entonces en cada ciclo no es que un solo folículo está madurando, son varios folículos que se denomina cohorte, la cantidad de folículos que están madurando. Pero estos folículos no están en el mismo periodo de evolución. Es decir, puede haber folículos que tengan 2 capas de células foliculares, pueden haber otros que tengan 3 capas, uno que sea antral pequeño, otro antral más grande. No están en el mismo periodo. Entonces, cuando todos estos folículos son más chicos, las células de la granulosa producen activina para aumentar la cantidad de folículo estimulante. ¿Está? Entonces, al aumentar la cantidad de folículo estimulante, ese folículo predominante, el que tiene dominancia sobre los otros folículos, el más grande de esa cohorte, empieza a producir
inhibina. ¿Para qué? Para que no se produzca más FSH. Ese folículo dominante no necesita, no es folículo estimulante dependiente. Ese puede terminar de crecer y producir la ovulación sin necesidad de la FSH. En cambio, todos los otros folículos que venían por debajo, folículos secundarios, folículos terciarios con pequeñas cavidades antrales, esos folículos, si no tienen FSH, no pueden seguir creciendo. Entonces, esos folículos van a sufrir atresia y atrofia y no van a crecer más. Y el único que va a terminar el crecimiento va a ser el folículo dominante. ¿Por qué? Porque no necesita folículo estimulante para terminar de madurar. ¿Está? Sí, profe. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, fíjense, folículo terciario, habíamos dicho que tenía una pequeña... ¿Cómo? Una pregunta, disculpe, una pregunta. Sí. Entonces, el folículo, el primordial, el primario y el secundario son los únicos que producen activina, o... En realidad, los folículos terciarios con pequeña cavidad antral también. En realidad, ya cuando el folículo terciario tiene una cavidad antral bastante, creo que son de 4 milímetros, ese es el que va a ser dominante, va a ser ese. Si son primordiales, primarios y secundarios, necesitan, y terciario con pequeño antro, necesitan de folículo estimulante. ¿Está? Ah, bien, y el terciario produciría inhibina y también un poco de activina y la inhibina, ¿así? La activina se produce antes. La activina es cuando esa cohorte, esa cantidad de folículos todavía no llegan a un terciario con un antro adecuado. O sea, es un folículo terciario recién formado, con el antro pequeño. En realidad no es un antro, sino son como islas, porque se van conectando las células de la granulosa. El que no va a necesitar es que ya el folículo terciario más grande, el que tiene un solo antro. Ese ya no necesita la folícula estimulante para terminar el crecimiento. Bueno, esta figura les puse más, no de nada, le puse más que nada para que vean cómo las células de la teca, ¿se acuerdan que en la corteza del ovario habíamos dicho que había folículos en distintos grados de desarrollo y después alrededor hay estroma? Estas células de la corteza del ovario se organizan y se especializan formando la teca interna. Bueno, esa era, entonces estamos siempre dentro del proestro. Estamos describiendo el proestro. Bueno, estos son los folículos en un corte histológico y el dibujo ese para que se entienda bien. El núcleo del ovocito, el ovocito, y las células cuando son alargadas, entonces son folículos primordiales. Acá esas células alargadas se volvieron cúbicas y se transformó en un folículo primario. Folículo secundario es cuando no hay antro. Esto es lo que les decía, ¿ves? Folículo terciario, cuando recién se forma, hay como islas adentro del folículo terciario. Y después se hace una sola cavidad. Eso ya es un folículo terciario más maduro. Y este es un folículo de De Graaf, o folículo que ya está haciendo prominencia sobre la superficie del ovario, para que en un momento se rompa la superficie del ovario y esto sea liberado. Bueno, este es el proceso de ovulación. Fíjense cómo la parte líquida del folículo se rompió primero la superficie del ovario y la parte líquida del folículo sale, y con esa parte líquida ahí adentro está el ovocito, que va a caer al infundíbulo. Este periodo de ovulación en todas las especies es lo que se denomina estro o celo. La única hembra que no ovula durante este periodo, que no ovula durante el estro, es la vaca. En realidad, todas las otras especies, el proestro y el estro, duran muchos días. En cambio, en la vaca, el estro en sí, que el estro se define como la etapa del ciclo donde la hembra acepta al macho. Así se define el
estro. Y durante ese periodo que la hembra acepta al macho, se produce este fenómeno que es la ovulación. En cambio, la vaca no dura días, dura de 9 a 12 horas el estro. Entonces, la ovulación se produce 9 a 10 horas después de que terminó el estro. Es la única especie, entonces, que la ovulación en la vaca se produce en el metaestro. ¿Qué es esto? En la vaca y en la yegua en general madura un solo folículo, de esos que decíamos dominante. En la cerda maduran de 10 a 20, en la oveja 1 a 4, dependiendo de qué depende que ovulen 10 o 20 en el caso de la cerda, generalmente es de manejo y de la alimentación. Y también tiene que ver con la estación del año, que tengan más acceso a comida o no. Bueno, y acá volvemos con una diapositiva que ya les puse en macho, que es la teoría de las dos células. En el caso de la hembra, tenemos una célula de la teca, que era esas células que rodeaban al folículo, y una célula de la granulosa, que son las células que están en la parte interna de los folículos. En las células de la teca, mejor dicho, tienen receptores para la LH y se va a producir esteroideogénesis, básicamente testosterona, en menor proporción. Ya les dije que en hembra puede haber testosterona y en macho puede haber estrógeno. Las proporciones son las que varían. Entonces, esta testosterona, vía parácrina, va a ir hacia las células que están dentro del folículo y esa testosterona, mediante una aromatasa, se va a transformar en la primera hormona que produce el ovario, que es el estrógeno. Y estas células de la granulosa tienen receptores para la FSH. Bueno, esto es la célula de la teca y la célula de la granulosa. La célula de la teca, desde el colesterol, va a llevar a la formación de testosterona. Esa testosterona va a pasar vía parácrina hacia la célula de la granulosa y la va a transformar esa célula de la granulosa en estrógeno. Esto es lo mismo. Receptor de LH para células de la teca, que transforma en testosterona, y vía parácrina esa androstenediona y testosterona van a pasar a la célula de la granulosa y van a transformarse en estrógeno. Fíjense que en toda esta síntesis, que acá también se produce esteroideogénesis, fíjense que en el medio vamos a tener esto, progesterona. Si esta hembra está en celo, entonces proestro y estro, se va a producir estrógeno. La célula de la teca siempre va a producir testosterona y la célula de la granulosa va a variar. Si estamos en metaestro y diestro, va a producir progesterona, porque ya estamos en el cuerpo lúteo. Y si estamos en el proestro y en el estro, va a producir estrógeno, que es esa hormona que va a llenar la cavidad de los folículos. Fíjense, estas son células de la teca y célula de la granulosa. Fíjense, si es proestro-estro, entonces la célula de la teca siempre produce androstenediona o testosterona y la célula de la granulosa, estrógeno. Y ya cuando las células están luteinizadas, es decir, cuando ya está activo el cuerpo lúteo, esta célula de la teca producen lo mismo, androstenediona o testosterona. Y va a pasar a la célula de la granulosa y se va a transformar en progesterona. Entonces, esto es en la etapa, la fase folicular. Ahí estoy poniendo. Estas dos fotos son en la fase folicular,
y estas dos fotos la que pasa en la fase luteínica. Por eso ya están células de la teca luteinizadas. ¿Está? ¿Entienden? Si no, me dicen. Bueno. Las células de la granulosa habíamos dicho que pueden producir inhibina, que van a disminuir la cantidad de folículo estimulante, o pueden producir activina, que va a ir a actuar sobre el hipotálamo, haciendo que la GnRH aumente la producción de folículo estimulante. Y esto es lo que les decía, esto pasa en las vacas precisamente, que son oleadas foliculares. Esta es una oleada folicular y esta es otra oleada folicular. Y fíjense que siempre en cada oleada folicular hay un folículo que es dominante. Este folículo dominante va a producir inhibina y todos estos folículos que quedan por debajo no van a poder terminar de madurar. Van a sufrir atresia y atrofia. En esta oleada folicular también estos folículos que son más chicos no van a poder resistir a la producción de este folículo que va a producir inhibina y entonces ya no van a contar con hormona folículo estimulante para seguir creciendo. En el caso de la vaca, siempre de esas dos, en este caso 2 oleadas foliculares, solamente se va a producir la ovulación de un folículo. Acá está. Fíjense, este es un cuerpo lúteo cíclico. Este es el metaestro, es la fase que sigue después del estro, se llama metaestro. ¿En qué consiste el metaestro? Básicamente, en ese lugar donde se produjo la ovulación, se liberó el óvulo y las células que rodean al óvulo, que son la corona radiada, y dentro del ovario, de la estructura del ovario, van a quedar células de la teca y células de la granulosa. Primero, esas células están desorganizadas y están llenas de sangre porque se rompió la superficie del ovario. Entonces se va a formar un cuerpo hemorrágico. A medida que pasa el tiempo, esa sangre va a ser absorbida y las células se van a organizar para formar esta estructura. Esta estructura que es el cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo es el que va a producir progesterona. ¿Qué puede pasar con esta hembra? Supónganse que acá se rompió, se liberó el óvulo, cayó al oviducto y esta hembra recibió servicio. Esta es una vaca, así que recibió servicio del toro y se produjo la fecundación. Si se produjo la fecundación, ese huevo va a empezar a bajar a través del oviducto y va a llegar al cuerno del útero, donde va a anidar. Entonces, se produce la anidación de ese huevo y en ese momento empieza la gestación. Como lo que necesitamos para la gestación es mucha cantidad de progesterona, este cuerpo lúteo, al producirse la gestación, va a empezar a crecer, va a aumentar su diámetro y va a ocupar casi toda la superficie de este ovario. ¿Para qué? Para que los niveles de progesteronas sean adecuados para mantener la gestación. Si este cuerpo lúteo no produce suficiente progesterona, ese huevo que llegó al cuerno del útero se va a desprender del útero y se va a producir una muerte embrionaria o un aborto. ¿Está? Necesitamos que este cuerpo lúteo crezca si esta hembra fue servida para que se produzca la mayor cantidad de progesterona. Ahora vamos al otro caso. Supónganse que esta vaca no recibió servicio. Entonces, el primer órgano que se entera que no recibió ningún huevo para anidar en el cuerno del útero es el útero. Entonces, las glándulas del útero empiezan a producir una hormona que se llama prostaglandina o PGF2-alfa, que vía sanguínea va a ir al ovario y lo que va a hacer es destruir este cuerpo lúteo. ¿Para qué destruimos el cuerpo lúteo? Uno, porque no hay gestación, y otro, porque el cuerpo lúteo produce progesterona, y la progesterona
inhibe la producción de FSH. Entonces, como no hubo servicio, necesitamos que esta hembra empiece a ciclar. Entonces, el útero produce prostaglandina, destruye este cuerpo lúteo, y al no haber más progesterona, la FSH empieza de nuevo a producirse y empiezan a madurar los folículos. ¿Está? Bueno, pero ya me estoy pasando, porque el metaestro, esto que pusimos acá, metaestro, es la organización de las células que quedaron en el ovario y la formación de esto que es el cuerpo lúteo. Y eso que les explicaba, este es un cuerpo lúteo de gestación. Fíjense, esta es la superficie del ovario y está ocupada en un 90% por un cuerpo lúteo. Generalmente los cuerpos lúteos de gestación tienen esta cavidad adentro. Entonces, el metaestro, en el metaestro, la LH actúa sobre las células de la teca y de la granulosa, formando el cuerpo lúteo, el que produce la progesterona que inhibe la producción de FSH. Y después pasa lo que recién les expliqué, que es el diestro. ¿Por qué se llama diestro? Porque pueden pasar dos cosas: que haya fecundación o que no la haya, o que esa hembra reciba o no servicio, que es lo que recién les expliqué. Si no hay gestación, el útero secreta prostaglandina y se destruye el cuerpo lúteo. Y si hay fecundación, se empieza a producir la gestación y el cuerpo lúteo persiste y se transforma en cuerpo lúteo de gestación. ¿Está? Necesito que me digan si entendieron todo para que expliquemos de nuevo. Sí, profe, sí está. ¿Sí? Bueno, todo esto que estamos explicando, yo les mandé con Luciano un libro del que saqué gran parte de lo que estoy explicando. Siempre se explica en base al bovino. Y después, cuando veamos las distintas especies, vamos a ver cuáles son las diferencias. Esto es lo que pasa en la vaca. Después vamos a ver las diferencias. Anestro, ya les dije, si tiene el prefijo an es negativo. Quiere decir que es el periodo donde no hay estro. ¿En qué especie se produce? En las poliéstricas estacionales, cuando termina la estación de ciclicidad, se produce anestro. Es decir, si una oveja, por ejemplo, no fue servido durante el otoño, en el invierno empieza el anestro hasta el otoño siguiente. En el caso de la yegua, si no fue servido en primavera, empieza el anestro desde el verano hasta la primavera siguiente. Es el periodo entonces durante el cual no hay actividad ovárica. Bueno, esto le puse simplemente para que sepan, ya saben que a mí no me gusta mucho tomar días, pero para que sepan más o menos. Fíjense, la duración del ciclo siempre es de 17 a 21 días en todas las especies, en lo que dura todo el ciclo, es decir, la fase folicular y la fase luteal. Fíjense, duración del estro, más de un día, acá también más de un día, 2 días, en la vaca son horas, no llega a ser un día el estro. ¿Tá? Por eso es que en esta especie la ovulación se produce en el estadio siguiente, que es en el metaestro. Fíjense, en la yegua también de 4 a 8 días. En el caso de la perra, ¿cuánto dura el celo? ¿Cuánto? En la perra ustedes tienen el proestro, que es el periodo donde está sangrando, y después viene el estro. ¿Cuánto dura? Más o menos. ¿Nunca tuvieron que encerrar una perra? No. 10 días más o menos. Alrededor de 10 días el proestro y 10 días el estro. Bueno, en las gatas el ciclo dura 12 días, el estro dura 7 días y es de ovulación inducida. Es decir, necesitan el estímulo del coito para que se produzca la ovulación. Por eso es que el glande del pene del gato tiene esas espículas para que se produzca esa ovulación inducida.
En la perra, el proestro dura de 4 a 15 días y el estro de 7 a 10. Y la ovulación, 1 o 2 días no es antes del fin, 1 o 2 días después de iniciado el estro. Ya le voy a corregir. Y el diestro dura 60 días, que es el tiempo que dura la gestación en las dos especies. Bueno, esto no me interesa, ya vimos un montón de veces todas las hormonas, así que no las voy a repetir. Bueno, ahora le quiero hacer un pequeño recordatorio de lo que es la producción de leche, que también está dentro del reproductor de la hembra. La glándula mamaria está formada, en el caso, se denomina ubre, y en el caso de la vaca está formada por 4 ubres, y tienen la glándula, esta sería la cisterna de la glándula, este es el conducto del pezón y el pezón. En el caso de la vaca son 4 glándulas y tienen un pezón cada una. En el caso de la yegua tienen 2 glándulas, pero en cada glándula hay 2 orificios del pezón en cada uno en la yegua. En el caso de la cerda tienen 2 a 3 conductos del pezón en cada glándula, y en la perra tiene de 6 a 20. Si alguna vez tuvieron alguna perra y cuando está cuando tiene cachorros, aprietan la glándula mamaria, van a ver que los chorritos salen para muchos lados. ¿Por qué? Porque tiene 6 a 20 orificios de pezón en cada pezón. La yegua, por ejemplo, tiene, este es el caso de la vaca, ¿ve? Que tienen 4. En el caso de la yegua son 2 glándulas, pero cada glándula tiene 2 orificios en cada pezón. Por eso es que se dice que también la yegua tiene 4 glándulas, pero nada más que tiene 2 pezones. Bueno, y para saber un poquito de la acción hormonal, fíjense, en un corte de una glándula mamaria van a tener conductos galactóforos, y esos conductos galactóforos terminan en una especie de globitos que son los alvéolos. Estos alvéolos tienen 2 células que a ustedes les van a importar mucho por cómo se van a funcionar las hormonas a este nivel de la glándula mamaria. Por dentro de los alvéolos vamos a tener estas células, que son células secretoras. Y por fuera del alvéolo vamos a tener estas células que están acá de color rojo, que son células musculares, que se llaman células mioepiteliales. Y acá, por supuesto, está rodeando este alvéolo muchos capilares. Entonces, de esos capilares, estas células van a tomar los elementos necesarios para secretar, para sintetizar la leche. Estas células entonces van a sintetizar la leche y estos alvéolos se van a empezar a llenar de leche. Entonces, sobre estas células que están internamente del alvéolo, va a actuar ¿qué hormona? Si estamos haciendo que se sintetice la leche. La prolactina, perdón. Exacto. Sobre estas células internas del alvéolo, entonces va a actuar la prolactina, haciendo que estas células tomen desde los capilares sanguíneos los elementos necesarios para sintetizar la leche que se va a empezar a acumular acá. Ahora, ¿cómo hacemos para que esa leche baje a través de todos estos conductos y se empiece a juntar acá, que es la cisterna de la glándula o la cisterna de la leche? Cuando este alvéolo se llena, empieza a actuar sobre esta célula la segunda hormona implicada en la producción de leche. ¿Cuál es? La oxitocina. Claro, la oxitocina actúa sobre el músculo liso, es decir, sobre el útero y sobre estas células mioepiteliales que rodean al alvéolo. Hace que estas células se contraigan, entonces la leche va a empezar a bajar a través de los conductos. Se va a llenar acá la cisterna de la leche y después va a pasar a través de la cisterna del pezón. ¿Eso es lo mismo?
¿Ven? Estas serían las células, este es un alvéolo cortado, estas serían las células secretoras internas, actúa la prolactina, y las células musculares que rodean al alvéolo, que son las células mioepiteliales. Bueno, esto es una microfotografía electrónica para que vean la disposición de los alvéolos en la microfotografía electrónica. Bueno, ¿cómo se hace la bajada de la leche? El ternero empieza la succión del pezón y eso es el estímulo para que vaya al sistema nervioso central y del sistema nervioso central al hipotálamo. El hipotálamo, en esas células magnocelulares, empieza la síntesis de la oxitocina. Con una neurofisina va a bajar a través del axón hasta la neurohipófisis, y desde la neurohipófisis la oxitocina se va a separar de la neurofisina y va a ir a actuar sobre el alvéolo mamario, sobre las células mioepiteliales que rodean al alvéolo mamario. Bueno, esto es simplemente informativo. El bovino tiene 4 glándulas, el ovino 2, el caprino 2 y el suino 12. Acuérdense que siempre la raza Landrace tiene un par más de glándulas mamarias, por eso que tiene un par más de costillas también. Bueno, estos son todos. Esto es lo que les decía, en el caso de la vaca, la disposición es inguinal y tienen un solo conducto del pezón en cada glándula. En la oveja cabra tienen un canal igual que en la vaca. Es una glándula, estos serían alvéolos, los conductos galactóforos, la cisterna del pezón, la cisterna de la glándula, la cisterna el conducto del pezón, y termina con un solo conducto. Entonces, en todos los rumiantes es un solo conducto por cada pezón. En el caso de la yegua, fíjense, son 2 glándulas mamarias y en cada pezón desembocan 2 conductos. Hay 2 conductos del pezón. En el caso de la cerda, tiene 2 a 3 canales en cada pezón. Y en el caso de las perras y las gatas, fíjense, hasta 5 o 6 canales por pezón. Por eso que les decía, si está criando cachorros y ustedes aprietan un pezón, van a salir chorritos para todos lados, porque tiene 5 a 6 canales por cada pezón en la perra y en la gata. Simplemente como información, para producir 1 litro de leche deben pasar 500 litros de sangre por la ubre. Cuando la vaca está produciendo 60 litros de leche por día, quiere decir que 30.000 litros de sangre pasan a través de la glándula mamaria. Bueno, entonces dijimos que ese huevo que se formó en la ampolla del oviducto empieza a bajar, a medida que baja se va dividiendo hasta llegar al cuerno del útero, que es donde va a anidar. Esa anidación necesita que ese huevo produzca una membrana que se llama la placenta fetal, y el endometrio de la madre también tiene que producir otra placenta, que es la placenta materna. Eso para que el feto esté cubierto y que pueda recibir la alimentación a través de la madre. Bueno, con respecto a la gestación, ya sabemos que en la vaca dura 9 meses, en la yegua 11, en la cerda dura 114 días, es decir, 3 meses, 3 semanas y 3 días. En los pequeños rumiantes 5 meses y en la perra y la gata alrededor de 2 meses. Generalmente es 58 a 63. ¿Qué pasa una vez que empieza la gestación? Una vez que están dentro del tracto, esto volvemos un poquito para atrás, una vez que están en el tracto genital femenino, los espermatozoides tardan minutos en llegar al oviducto.
ya sea desde la vagina, como en el caso del equino o el perro, o desde el útero, como es en el caso del cerdo, tardan en llegar hasta el oviducto minutos nomás. Y esto se debe a el estrógeno. Esta hembra, si fue servida, quiere decir que está en estro. Y si está en estro, el estrógeno está elevado. Ese estrógeno hace que las contracciones del útero sean contrarias a las contracciones que se producen en el parto. Es decir, las contracciones van a ir de afuera hacia adentro. Cuando es el parto, es de adentro hacia afuera. Entonces, este tipo de contracción es por acción del estrógeno y se produce desde el cuello del útero hacia el oviducto. En el caso del oviducto, los espermatozoides quedan retenidos y actúan como reservorio. ¿Se acuerdan que les mostré una foto de los pliegues del oviducto, donde se prendían los espermatozoides y ahí quedan como reservorio hasta que esa hembra ovule? En ese periodo, esos espermatozoides sufren una capacitación, que es la desaparición de las glucoproteínas de los espermatozoides para que puedan producir la reacción acrosómica. Es decir, que ese capuchón que tienen los espermatozoides libere las enzimas que hagan que ese espermatozoide pueda atravesar las membranas que cubren al óvulo. Entonces, se produjo la fecundación, se produjo la anidación y se empieza a formar lo que les decía recién, la placenta, tanto la placenta fetal como la placenta materna. Y esa placenta actúa como una glándula endocrina. ¿Qué hace como glándula endocrina? ¿Qué produce? Produce gonadotrofina coriónica. Esa gonadotrofina coriónica, que en realidad es una LH placentaria, una hormona luteinizante placentaria, empieza a producirse 24 a 48 horas después de la implantación. O sea, ya cuando la placenta es muy chiquitita, ya empieza a producir gonadotrofina coriónica. Otra cosa que produce es progesterona. En las ovejas, la producción de progesterona empieza en el día 50 de la gestación. O sea, después de 50 días que se produjo la implantación, la placenta empieza a producir progesterona. En las yeguas, el día 70, en las gatas, el día 45, o sea, 15 días antes del parto. En algunas especies, la placenta nunca produce la cantidad suficiente de progesterona. Es lo que les decía recién con los niveles de progesterona para que se mantenga la gestación. Este caso, que la placenta no produce la cantidad suficiente de progesterona, es el caso de los rumiantes, las perras y las cerdas. ¿Qué quiere decir esto? Que si el cuerpo lúteo de gestación no sigue produciendo la cantidad que tiene que producir de progesterona en estos animales, esa gestación no va a llegar a término, porque no va a haber suficiente cantidad de progesterona. Entonces, en las vacas, las cabras, las perras y las cerdas, el cuerpo lúteo de gestación dura toda la gestación para que haya niveles suficientes de progesterona. ¿Está claro? Sí. En todas estas especies que hablamos recién, en oveja, por ejemplo, a los 50 días, el cuerpo lúteo de gestación ya no produce la cantidad suficiente de progesterona. Entonces, a partir de los 50 días, de los niveles de progesterona se hace cargo la placenta. En el caso de la yegua, a los 70 días se hace cargo la placenta de la producción de progesterona. En cambio, en la vaca, el cuerpo lúteo persiste toda la gestación. ¿Qué otra cosa produce como glándula endocrina la placenta? Produce estrógeno, y la producción de estrógeno ya no tiene que ver con los síntomas del celo, sino tiene que ver con el bienestar fetal. Y también produce, más llegado el periodo que dura la gestación, una hormona que se llama relaxina. La relaxina es la que actúa sobre la unión de los dos coxales. Es el único momento en que esa articulación se mueve
porque se abre por acción de esta hormona, de la relaxina, se abren los dos coxales para que el feto pueda atravesar la cavidad pelviana. Bueno, ¿cuáles son los tipos de placenta? En realidad, los tipos de placenta se clasifican según el contacto que tenga la placenta fetal con la placenta materna. Hay un tipo de placenta que se llama epitelio corial. El corion, es decir, la placenta fetal, toca ligeramente el endometrio, que es la placenta materna, pero no lo penetra. Eso es epitelio corial cuando se tocan la placenta fetal y la placenta materna. Estos casos de epitelio corial de placenta se da en la cerda, en los rumiantes y en la yegua. Ahora, el tipo de placenta endotelio corial, la placenta fetal penetra el endometrio, llegando a tocar los vasos sanguíneos de la madre. Esta es la placenta de los animales carnívoros, es decir, gato y perro. ¿Está? Epitelio corial, entonces, están en contacto la placenta materna y la placenta fetal, pero la placenta fetal no atraviesa la materna, simplemente se tocan. En cambio, en la endotelio corial, la placenta fetal entra hasta el nivel de los vasos sanguíneos de la madre. Eso es endotelio corial. Fíjense, este sería el útero, este sería el endometrio del útero, o la mucosa del útero, y por debajo tienen la submucosa donde hay vasos sanguíneos. Cuando los dos, esta es la placenta fetal y esta es la materna. Cuando las dos placentas se tocan, eso es epitelio corial. Y cuando la placenta fetal se mete hasta los vasos sanguíneos de la madre, esa es endotelio corial. Y es el ejemplo del perro. Eso es entonces de acuerdo a la cantidad de tejidos que estén en contacto entre la placenta materna y la placenta fetal. Ahora, si consideramos a la placenta cómo se distribuye sobre la mucosa uterina, entonces podemos tener placenta difusa, toda la placenta fetal está en contacto con la mucosa del útero, es decir, en toda la superficie del cuerno del útero está en contacto con la placenta fetal. Este es el tipo de placenta de la cerda y de la yegua. En toda la superficie de ese cuerno que está gestando está en contacto el endometrio con la placenta fetal. También tenemos lo que se denomina la placenta cotiledonaria. En este caso, estas placentas están unidas, la fetal y la materna, en determinados lugares. Esos lugares se llaman cotiledones. Carúnculas. En los rumiantes, si ustedes abren un útero de una hembra que no está gestando, van a ver que hay pequeñas elevaciones. Esas elevaciones, que si no está gestando pueden medir 0,2, 0,5 milímetros, se encuentran en el útero normal sin gestación. Cuando ese útero recibe el embrión, esas carúnculas empiezan a crecer y pueden llegar a tener una dimensión de medio centímetro de diámetro. Y en esos lugares están prendidas la placenta fetal de la placenta materna. Por eso se llama cotiledonaria. Es solamente en esos lugares. La placenta materna produce las elevaciones que se llaman carúnculas. Y la placenta fetal produce una elevación que se va a prender a esa carúncula que se llama cotiledón. La unión del cotiledón con la carúncula se llama placentoma. Van hasta ahí, díganme, porque si no les explico de nuevo. ¿Ya se durmieron todos? No, profe, sí se entiende. Si alguien habla, no lo escucho. Bueno.
Están todos dormidos, y que sigo. Entonces, la placenta difusa es cuando hay contacto entre placenta fetal y placenta materna en toda la superficie. Placenta cotiledonaria es cuando están unidas la placenta materna y fetal en determinados lugares que se llaman carúnculas. Y la placenta zonal, las vellosidades del corión, es decir, de la placenta fetal, rodean a la placenta en forma de cinturón. O sea que si es un cuerno del útero, en un lugar, en una zona, van a estar unidas la placenta materna y la fetal. Este tipo de placenta, la zonal, se da en perras y en gatas. La difusa era que tenían contacto con en toda la superficie. Es decir, entonces, supóngase que sea el cuerno izquierdo el que está gestando, toda la superficie del cuerno izquierdo tiene contacto con la placenta fetal. La cotiledonaria tiene contacto entre la carúncula y el cotiledón. Y la zonal es cuando una zona, por ejemplo, en el caso del cuerno del útero, una zona en todo el diámetro, en ese lugar se van a unir la placenta fetal y materna. Este es el caso de las perras y las gatas. Fíjense, estas son las carúnculas que les decía yo. En el caso de la vaca, las carúnculas hacen prominencia sobre la superficie del endometrio, que pueden medir, si no está gestando, 0,2 hasta 0,5 milímetros. Si esta hembra queda preñada, acá se va a prender la placenta fetal mediante un cotiledón, se va a prender de esta carúncula. Y esta es la disposición de la misma carúncula en el caso de los pequeños rumiantes. En vez de hacer prominencia, hace una invaginación. Entonces, esto es placenta cotiledonaria. En estos lugares se va a producir la unión de la placenta materna con la fetal. La placenta difusa, que dijimos que se producía en toda la superficie del cuerno del útero que está gestando, con la superficie de la placenta fetal. Fíjense, en toda la superficie, esto que está en azul es la placenta fetal, o el corión, y esto es el endometrio, ya sea de la yegua o de la cerda. Esa es la placenta difusa. Y esto es lo que les decía recién. En el tipo difusa, fíjense, este es el cuerno del útero y en toda la superficie están en contacto las dos placentas. En el caso de los rumiantes, tienen estas elevaciones que en esos lugares están en contacto la placenta fetal y la materna. Y en la perra y en la gata, este es el cuerno del útero y en todo su diámetro tienen contacto las dos placentas. Esto es lo que se llama placenta zonal. Fíjense, esto es una carúncula y esto es de un rumiante menor, porque fíjense, tiene una depresión acá adentro. Esta sería el corión o la placenta fetal y esto sería el endometrio de la madre. Fíjense, esto que está acá es el útero de la madre y esta es la elevación que se llama carúncula. Esto que tienen acá es el cotiledón de la placenta fetal. Fíjense, acá lo que se está haciendo es separar el cotiledón de la carúncula. La unión de estos dos forma el placentoma. Y fíjense cómo están prendidos la carúncula del cotiledón. Esto se desprende fácilmente en el momento del parto. Si quieren desprender antes, hay un sangrado importante. ¿Está? Entonces, carúncula de la madre, cotiledón del feto, y la unión de los dos va a formar el placentoma. Para que se produzca el parto, o sea, llegamos en la vaca a los 9 meses, en la yegua a los 11, y entonces se empiezan a producir un montón de acontecimientos que van a desembocar en el parto de ese animal. El feto
va a actuar con la producción de la corteza adrenal, más el hipotálamo, más la adenohipófisis. ¿Qué es lo que produce en la corteza adrenal? Se va a producir el cortisol fetal, que es el que va a iniciar el parto. También se produce estrógeno y PGF2-alfa, que era la prostaglandina o luteolicina. ¿Qué va a producir? El estrógeno va a producir contracción uterina también y relajación del cérvix. Y la madre va a colaborar a ese proceso del parto produciendo oxitocina, que va a actuar sobre el miometrio, que es el músculo liso del útero. Bueno, no sé por qué no se puso. Bueno, esto es lo que vamos a dar el viernes, así que hasta ahí. ¿Hay algo que quieran que les explique de nuevo, que les diga algo? Lo otro que sigue es el práctico para el viernes. ¿Algo que necesiten que les explique de nuevo? No, está bien, profe. Bueno, entonces el viernes a las 9 de la mañana online, como tienen los prácticos el viernes, vamos a ver citología vaginal, y ya saben que no es obligatorio, pero voy a poner pregunta en el parcial. Si no tienen dudas, entonces